Bueno, hoy nos vamos a dar un gusto con nuestra amiga docente y fundadora de USPEL Latinoamérica, Euge, desde Salta. Vamos a hacer una vuelta al protocolo FAST, Siéntese en nosotros la vida. Así que, Euge, yo sin mucho más que decir, eh, me voy a desaparecer y te dejo todo para ti. ¿Sí? Bueno, ¿cómo están todos? Buen día. Muchas gracias por estar presentes en este momento. Esta va a ser una presentación muy concreta, muy breve, y como dijo Javi recién, la intención es hacer como un breve repaso de la historia, sobre todo pensando en lo que es el enlace entre el trauma y la ultrasonografía. Bueno, en primer lugar me presento, mi nombre es Eugenia Vázquez, soy médica del Hospital Público Materno Infantil de la provincia de Salta, de Argentina, y formo parte del grupo de USPED. En esta ocasión la intención es poder charlar un poco de lo que es el rol de la ultrasonografía en el trauma. En primer lugar, para plantearnos una mirada, sobre todo en relación a lo que es la enfermedad trauma, es una entidad que es aguda, que requiere un rápido diagnóstico, una rápida intervención, y se plantea al margen de una atención segura y de calidad. Y dentro de este marco, la ultrasonografía cumple un rol muy importante porque tiene características que la hacen relevante. Dentro de ellas es una práctica que es rápida, que es no invasiva, que es reproducible, que se puede realizar a los pies de la cama del paciente, incluso si éste está inestable clínicamente, disminuye la necesidad de realizar traslados, de exponerlo a radiación, se realiza en tiempo real, es un estudio que es continuo y dinámico, y sobre todo plantea la posibilidad de ya empezar a realizarlo en el prehospitalario. Dentro de lo que es el interés o el rol de la ultrasonografía, ya desde el año 1971 se enmarca la posibilidad de empezar a hacer una evaluación a través de la ecografía abdominal, y sobre todo hay un interés muy importante en lo que es la evaluación de este compartimento por la cantidad de órganos, la multiplicidad de lesiones y lo heterogéneo que termina siendo la historia natural de cada una de ellas. Estos conceptos que se fueron gestando van adquiriendo una forma más concreta, organizada, que ya en el año 95 se plantea a través del FAST, que se termina de incluir dentro de lo que es la práctica de la TLS como un conocimiento necesario. En el año 2010 se instaura en forma sistemática también los conceptos del protocolo RASH, y finalmente, que es a donde voy hoy con la presentación, fíjense que no es algo tan nuevo, en el año 2007 se plantea ya la mirada integral de la ecografía dentro del abordaje, no solamente diagnóstico, sino terapéutico del trauma en su totalidad. Y acá surge este artículo que es sumamente interesante, que es una publicación que lo que hace es tratar de jerarquizar, identificar problemas relevantes que pueden comprometer la vida del paciente, generando un estudio que sea rápido, sistemático, multiorgánico, y que se incluya dentro de lo que es la valoración primaria, secundaria y continua. Perdón un momento. Como les estaba diciendo, esta publicación lo que trató de hacer es unir una serie de conceptos de recomendaciones que ya se habían elaborado previamente a través de lo que era la Organización Mundial de la Salud, la Sociedad de Ultrasonido en Medicina y Biología de la Federación Europea, el Colegio Americano de Emergencias, el Colegio Americano de Cirujanos y de Radiólogos, y también de las publicaciones realizadas en WinFocus. Acá les muestro, es solamente a forma de gráfica, cuál es la proyección que ellos tienen relacionado con lo sistemático del abordaje, ¿sí? Que un poco más desglosado se observa acá en esta gráfica. Se plantea unir en realidad el ultrasonido en cada una de las instancias de abordaje del paciente. Entonces, se une a lo que es la evaluación primaria, a la fase de resucitación, que va muy ligada a la fase primaria. Luego acompaña la evaluación secundaria a los cuidados definitivos o a instancias de intervenciones definitivas, y finalmente al seguimiento continuo, generando como un círculo de evaluación continua de los pacientes. Haciendo como un breve repaso de lo que es cada una de las etapas que va planteando el protocolo de FAST ABCDE,
plantea en la etapa de evaluación primaria la detección de las anomalías como causas detectables, la respuesta frente al trauma y las complicaciones que se observan en primera instancia. Todo esto es como un breve resumen de charlas previas. Dentro de lo que es la evaluación de la vía aérea superior, se tratan básicamente de establecer cuál es la condición de la vía aérea superior, si es que ésta se encuentra lesionada o no, y en caso de que no, si es que se encuentra afectada por algunas lesiones acopladas, por ejemplo, hematomas cervicales, enfisemas subcutáneos, y también tratar de definir si es que hay alguna patología obstructiva de la vía aérea superior. Entonces define permeabilidad y lesiones traqueales. Por otro lado, el ultrasonografía, a nivel de lo que es la patología pleuropulmonar, trata de identificar las causas de insuficiencia respiratoria aguda. Y dentro de esto hay algunas de las lesiones que son protagonistas. Ahí hay un resumen básicamente de las más importantes. Por ejemplo, en esta imagen lo que se puede observar es un derrame pleural, pero también se ve un compromiso de tipo intersticial que podría ser compatible en el marco de los antecedentes con lo que es contusión pulmonar. Lo mismo ocurre en esta imagen, donde se ven múltiples líneas B conglomeradas. Esto en el marco del trauma es una importante sospecha de lo que es contusión pulmonar. La máxima expresión, o en realidad una de las prácticas más habituales para los clínicos en general, es la detección del derrame pleural. En este caso es un derrame que es masivo, genera una telectasia significativa del pulmón, ¿sí? Ese es el signo de la medusa. A veces no es tan masivo, a veces no es tan claro, pero la ecografía nos aporta una información muy importante. Y finalmente, acá se puede observar una lesión que es característica, que es el punto pulmonar, que nos ayuda a definir y a establecer el diagnóstico de neumotórax. Se puede observar del lado de la izquierda la ausencia de deslizamiento, y del lado de la derecha se ve un sector que presenta deslizamiento, que puede acompañarse de parénquima pulmonar sano o patológico, pero claramente define la diferencia entre neumotórax y no. Para ir cerrando la parte del pulmón, realmente la ultrasonografía tiene un rol muy importante. Fíjense la sensibilidad que presenta en las distintas entidades que son relevantes dentro del marco del trauma. Por ahí es muy variable el tema de la especificidad, pero por ejemplo en el caso del neumotórax, el punto pulmonar tiene una sensibilidad del 66%, pero tiene una especificidad del 100%. La presencia del deslizamiento pleural tiene un valor predictivo negativo del 100%. El derrame pleural tiene una sensibilidad y una especificidad cercanas al 100%, y en el caso de la contusión la sensibilidad es elevada, pero la especificidad es baja, pero unida a los antecedentes puede mejorar, digamos, el diagnóstico. Continuando con lo que es la patología de la inestabilidad hemodinámica y la evaluación de la circulación, acá es donde el protocolo RASH cobra importancia. Surge en realidad generando recomendaciones sobre puntos de análisis. Esto se toma un poco en el protocolo ABCD y se une en realidad a lo que es la ultrasonografía vascular, abdominal y también tisular. Básicamente se toman algunos aspectos dentro de lo que es el protocolo RASH, que en realidad lo que trata de definir es como si fuera un sistema de tanque, bomba y cañerías, dentro de lo cual se incentiva en realidad sobre todo las evaluaciones visuales, ¿sí? A través de lo que es la evaluación cardíaca. Fíjense en este caso cómo se observa una buena contractilidad, hay un acercamiento, digamos, de las paredes ventriculares, diferentes acá que está con una estasis, ¿sí? No se observa tanto la movilización a nivel de las cavidades, no hay tanta diferencia tampoco en esta de lo que es el grosor de la pared, ¿sí? Y en este caso hay un colapso masivo relacionado con la presencia de derrame pleural. Derrame pericárdico, perdón, con signos de taponamiento. En la siguiente, que también se plantea la posibilidad de hacer estimaciones visuales, en este caso relacionadas con lo que es la vena cava, con todos los cuestionamientos concomitantes, se puede observar la diferencia que hay en esta totalmente colapsada y la previa totalmente dilatada. En este caso, impresionaria con signos de sobrecarga, y en la de la izquierda, con signos de colapso. Se une a esto, en realidad dentro de la evaluación de las cañerías, o del concepto del RASH de cañerías, la posibilidad de completar el examen con el FAS. Dentro de lo que es la examinación del FAS,
se plantea la necesidad de realizar una mirada sobre 4 ventanas en forma básica, que son la ventana subsifoidea, que se realiza el examen en forma perpendicular al abdomen, tratando de obtener una imagen que represente las 4 cámaras del corazón. Continúa la hepatorrenal, que se trata de ubicar a nivel de la línea axilar anterior, a nivel subcostal, tratando de tener una visualización hacia el retroperitoneo. La imagen que está en el medio, antes de continuar, trata de mostrar en realidad cómo termina siendo la circulación del líquido a nivel de la cavidad abdominal, sobre todo teniendo en consideración que cada uno de estos puntos fueron elegidos, hablando del hepatorrenal, esplenorenal y el suprapúbico, considerando estas características gravitacionales y de decúbito en cada uno de los sectores. O sea, no fueron puntos elegidos al azar. El esplenorenal se observa a nivel de la línea axilar posterior, a nivel subcostal, por ahí se tiende a hacer una mirada mucho más posterior para tratar de evitar la cámara gástrica. Y finalmente a nivel de la suprapúbica se hace una evaluación que puede ser en transverso o longitudinal, tratando de mirar hacia caudal. Esta ventana es la más sensible para niños más pequeños por las características anatómicas, y la hepatorrenal es más característica de encontrar líquido libre en pacientes adolescentes, también por las características que va a evolucionar. Básicamente lo que se trata de hacer es observar a través de 4 puntos determinados en el abdomen la presencia o no de líquido libre. Esto en realidad se va a observar como una imagen anecoica que en el marco del paciente con trauma requiere relevancia, sobre todo pensando en la posibilidad del hemoperitoneo. Un estudio que impresione ser normal no descarta la presencia de lesiones asociadas, y en ese caso amerita realizar un estudio en forma repetitiva. Poco mencionando cuál fue la evolución del FAST, ha tenido como instancias en donde se ha tratado como de ir ganando espacio, o de ir acoplando, digamos, conocimientos, sobre todo habiendo nacido en la evaluación abdominal en el marco del paciente con trauma. Una de las primeras instancias fue la incorporación de la evaluación del pulmón a través del protocolo EFAST. Luego esto incorpora la evaluación de las articulaciones o líquido en articulaciones a través del protocolo FAST-ER, y finalmente, que es una de las últimas publicaciones del 2020, la intención de evaluar también la pelvis a través del FAST-Plus. Acá les muestro algunas de las imágenes, en realidad del estudio básico. Fíjense qué característico que es, o qué fácil es en realidad de definir la presencia de líquido libre, en este caso pensando en sangre. Fíjense las diferencias que hay entre las imágenes normales y patológicas. En esta ventana, que es la ventana pericárdica, hay que considerar sobre todo la profundidad para obtener una imagen adecuada, y vuelvo a recalcar la necesidad de poder obtener una imagen de 4 cámaras cardíacas. En la siguiente imagen es una imagen de lesión hepatorrenal, que como habíamos dicho se trata de ubicar la sonda en forma longitudinal en la línea axilar anterior subcostal, o entre la séptima y noveno espacio intercostal. Se intenta hacer una evaluación más hacia arriba, cuanto más mayor en realidad en edad sea el paciente, y sobre todo se trata de hacer una visualización hacia el retroperitoneo. La intención es que se pueda hacer un barrido completo de todo el espacio para definir la presencia o no de líquido libre. Y se trata de observar como órganos el riñón derecho, el hígado, y se bascula la sonda en realidad, tratando de observar el diafragma y el pulmón del lado derecho. En este caso es la ventana periesplénica, que también se utiliza con la sonda longitudinal en la línea axilar posterior subcostal. Se desliza la sonda hacia medio axilar si es que no se pueden visualizar adecuadamente las estructuras. Y básicamente hay que tratar de visualizar el riñón izquierdo, el vaso, y basculando la sonda, el diafragma y la base del pulmón izquierdo. De esta forma yo puedo obtener una imagen del espacio esplenorenal y de la región supraesplénica, que son las zonas más declives de esta área, ¿sí? Y finalmente, en esta imagen, que es una vista de la pelvis, se coloca la sonda en transverso inmediatamente por encima de la sínfisis del pubis, basculándola hacia caudal. Hay que tratar de generar bien la disquisición entre lo que es la vejiga llena y la presencia de líquido libre, con algunas características relacionadas con la vejiga con límites bien definidos, entre otras características, y el líquido libre por ahí resulta como un poco más difusa la presencia. Continúa el examen primario, en realidad con la evaluación craneal, con la ultrasonografía craneal, tratando de evaluar en el marco de un paciente con déficit neurológico como signos focales
alguno de los métodos siguientes relacionados con la presencia o no, sobre todo acá de hipertensión endocraniana, ¿sí? Yo destaco sobre todo el uso por la practicidad que tiene y la facilidad de la técnica, de la medición o la estimación del diámetro de la vaina del nervio óptico, además de la posibilidad de hacerlo rápidamente y repetirlo. El estudio en realidad termina siendo una información que se obtiene en promedio de varias mediciones de ambos globos oculares, tiene limitaciones relacionadas sobre todo con el paciente con trauma ocular, pero la verdad es que es un estudio que se puede hacer y es muy sencillo y práctico una vez que uno adquiere la mano, se podría decir, para realizar esto. Siguiendo con la exposición, se completa la evaluación, sobre todo tratando de evaluar partes blandas. Fíjense acá cómo se ve, obviamente, esta es una imagen a ciegas, pero en realidad trata de representar una imagen costal. Fíjense la disrupción que se evidencia ahí. Todo este examen primario va ligado a las distintas intervenciones. Y acá también la ultrasonografía tiene un rol importantísimo porque cada una de las intervenciones que se van realizando va contando con un monitoreo del impacto que va presentando. Entonces, en esta etapa se hace una evaluación de las intervenciones, el uso de drogas o fluidos. En lo que es la ultrasonografía de la vía aérea superior, dos de las más importantes tienen que ver con la medición del diámetro interno para estimar la medición del diámetro externo de la vía del tubo endotraqueal. Y además, poder monitorizar la intubación, que como ya lo vimos en nuestras prácticas, la verdad es que a diferencia por ahí de la capnografía, la saturometría, la auscultación, ver el tubo empañado es algo que en el momento resulta como muy claro y uno puede definir si el paciente está intubado correctamente o no, como se observa en esta imagen que hay una intubación esofágica. Finalmente, para lo que es la ultrasonografía pleuropulmonar, nos acompaña para definir la necesidad de toracocentesis, la colocación, monitorizar la colocación del tubo de avenamiento pleural, verificar la intubación donde se va a observar el deslizamiento pleural y también ir monitorizando el impacto de los distintos procedimientos realizados. Fíjense en esta imagen cómo se observa la presencia del tutor para la colocación del tubo de avenamiento pleural. Bueno, dentro de lo que es el monitoreo del ecocardio, en este caso es lo procedimental, el video que coloqué, pero también se puede observar con la colocación de drogas inotrópicas, el uso de los líquidos, del fluidoterapia, cómo va impactando a nivel de lo que es el manejo de vena cava, a través de lo que es el manejo de la contractilidad y de la función cardíaca y la estimación del gasto cardíaco. En este caso, fíjense cómo se observa en la primera imagen, ¿sí? Un derrame pericárdico significativo. En esta se puede apreciar, recorro un poquito a ver si se ve mejor, la introducción del tutor para el drenaje y finalmente, al terminar el procedimiento, como se ve francamente disminuido el derrame pericárdico. Se instaura ahora la evaluación secundaria para completar el estudio de la cabeza a los pies, donde la ecografía otorga información en cada uno de los sectores, ya sea haciendo una evaluación de lo que son las fracturas de cráneo, la presencia de sangre a nivel de lo que es el maxilar, completar el estudio del Doppler transcraneal, sobre todo para evaluar lesiones, mediciones de velocidad de flujo. Esto se puede modificar con el duplex, donde también podemos obtener información anatómica. Las lesiones oculares, la contusión pulmonar, sobre todo para definir su magnitud, las fracturas costales, las fracturas de diáfisis, las lesiones musculares, la presencia de líquido articular, hematomas en distintos lugares, órganos, miembros, las contusiones de órganos, el neumoperitoneo, la hemorragia retroperitoneal, el hilo intersticial y la isquemia intestinal. Se instauran los cuidados definitivos, en realidad sobre todo pensando en lo que es intervención. Desde acá, muchas de las intervenciones quirúrgicas pueden tener una evaluación pre, intra y post de su realización. La realización de la anestesia y la administración de anestésicos en forma locorregional también puede ser ecoasistida, igualmente que la detección y extracción de cuerpos extraños, entre otros tantos procedimientos. Y finalmente, realizar el seguimiento continuo del paciente a través de exámenes seriados y el monitoreo. Bueno, ¿cuáles son las ventajas que tiene la ultrasonografía en el trauma? Dentro de estas, como ya habíamos mencionado al inicio de la presentación, hay
relacionadas con lo que es la respuesta rápida que tiene, que disminuye la posibilidad de irradiación y de traslados, la monitorización de las distintas intervenciones, y las desventajas, el decúbito supino, que es la posición de elección que lamentablemente tienen nuestros pacientes, y en algunos casos nos dificulta la ventana, la presencia del enfisema subcutáneo y el perfil nutricional de nuestro paciente. Puse ahí en cursiva algunas de las desventajas que se mencionan habitualmente que tienen que ver con las heridas retroperitoneales, las lesiones pancreáticas, y las lesiones diafragmáticas, porque en realidad a través del tiempo se han ido tratando de resolver estos tópicos, pero bueno, todavía hay un camino para continuar. Las recomendaciones en general de las distintas guías se basan en una práctica supervisada de 25 exámenes. A mí lo que me gustó mucho de este trabajo es que, o de esta guía en realidad planteada, es que ellos manifiestan la necesidad de la capacitación, pero ya teniendo prácticas preliminares. Y además de esto, para sostener y mantener, digamos, la acreditación, que se continúen las prácticas y que se puedan certificar. Yo creo que este es un concepto bastante interesante, que por ahí algunos sistemas de formación, como son los que ya conocemos, sobre todo pensando en lo que es RCP, a veces como que no terminan de definir estas instancias, ¿no? No digo que sea necesario que asistan al paro en sí, pero sí sostener una práctica sistemática intercurso me parece que es una idea interesante. Bueno, para ir cerrando, dentro de las conclusiones hay que recordar que la evaluación integral o este protocolo FAST ABCDE a través del ultrasonido implica una detección precoz de lesiones graves, la posibilidad de monitorizar intervenciones, evaluar el impacto del tratamiento y acompañar a la evaluación del paciente en cada etapa asistencial. Por eso el estetoscopio tiene que estar unido a la ultrasonografía. Bueno, y para ir cerrando, quiero hacer una referencia, sobre todo porque bueno, cada uno de ustedes debe tener una situación en sus hospitales, y a veces cuesta introducir un poco el concepto de lo que es la ultrasonografía. Bueno, a mí me gusta un poco la historia de la medicina y les quería contar algo como una anécdota. Una de las prácticas que está muy ligada al intensivismo tiene que ver con lo que es la intubación orotraqueal. La intubación data de muchos años e inicialmente se realizaba en forma digital. Luego se fueron introduciendo algunos elementos para facilitar el procedimiento, como por ejemplo la utilización de algunas pinzas. Siempre hay alguien que tiene grandes ideas, y en este caso fue Manuel García, que en realidad era un maestro de canto español, que fue el que termina realizando el invento del laringoscopio. A través de un dispositivo, él observaba las cuerdas vocales. Él tenía muchas preguntas y tenía un interés muy importante en cómo se producía la voz, cómo se gestionaba la voz, y termina de armar, digamos, este artefacto con el objetivo de poder tener una evaluación mucho más clara. Esta idea fue tomando forma y finalmente, acá seguro que me equivoco con la pronunciación, este médico, fisiólogo, que es alemán, Johann Zermatt, termina de armar el concepto del laringoscopio como un dispositivo que permitía la visualización de la vía aérea superior, y a través de eso este otorrinolaringólogo termina de poder emplear este dispositivo para la intubación orotraqueal. A mí esto me pareció fascinante porque yo creo que la ultrasonografía termina siendo un poco esto, ¿no? A ver, escuché anécdotas relacionadas con los procedimientos, cómo continuar haciendo las prácticas por la falta de ecógrafos en algunos lugares. Y yo creo que es dar un paso para atrás. Yo creo que toda esta generación de médicos que está en formación y que viene con ideas claras y con muchas ganas de aprender, de utilizar prácticas de calidad y de seguridad, no podemos tener ese tipo de ideas. Tal es el caso del uso de la ultrasonografía en el paciente con trauma. Bueno, les agradezco su atención. Cualquier duda, observación, corrección, aporte, ahí les dejo mi correo electrónico para que me ilustren ustedes también. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Euge. Muchísimas gracias. Clarísimo y
y fantástico como siempre. ¿Preguntas en el grupo? ¿Algún comentario? La verdad es que uno va progresando desde el protocolo FAST a integrarlo en un montón de cosas en la ecografía en el trauma. Luis, te escuchamos. ¿Has abierto tu micrófono? No, eso justamente iba a decir, Javi, que por ahí empezó como FAST, después IFAST, ahora se habla del FAST Plus. La verdad que va aumentando y uno no se tiene que quedar atrás en esto. Por ahí esa frase de no ser ni el primero ni el último, pero hay que empezar a utilizarlo porque salva vidas y te salva a vos en la guardia como médico, tener una herramienta tan útil y tenerla permanentemente disponible. Podés hacer esto reiteradas veces y tener más información como para tomar decisiones. Entonces, clave empezar a perderle el miedo al ecógrafo y empezar a utilizarlo, primero por ahí en pacientes sanos hasta que uno entienda bien la imagen y después ir a buscar los traumatizados para ver qué se encuentra, ¿no? Felicitar a Euge porque la clase es impecable. Muchas gracias. Todas felicitaciones, Euge. Esta era, cuando charlábamos del tema, esto era, me has leído la mente, porque hablábamos del tema y nada más. Nunca hablamos de cómo se iba a desarrollar el tema. Compartida ya nos hace entender los temas y los enfoques. Así que, Euge, muchísimas gracias por la charla. No más que palabras de felicitaciones de todo el mundo. Y a seguir remando esta cosa que tanto nos gusta y tanta satisfacción. Doris, toda la gente te saluda, así que todos te queremos un montón, Euge. No sé. Bueno, muchas gracias por y seguimos con los sábados de ustedes. Chau, chau. Gracias.